Lo que cuenta el viejo. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables, y que usted pudo haber vivido. La carreta de la muerte. Recopilación del libro Leyendas de Costa Rica. El anciano de blanca barba se encontraba junto a los otros peones, rodeando el fogón. Y como cada noche se preparó para contar una de las muchas historias que sabía. Pero esta vez el rostro del viejo se arrugó en muecas de dolor y las lágrimas empañaron sus ojos cuando empezó a hablar. Fue allá por los años de 1856 o 57. Algo así. Yo vivía mi primera juventud y recuerdo que volvían victoriosas las tropas patriotas, victoriosas sobre el enemigo, pero vencidas por la enfermedad. El cólera quitó la vida a la mayor parte de aquellos valientes. Y lo más terrible fue que la enfermedad fue apoderándose de todo. Era la peste. Sí. Y así fue como el cólera empezó a hacer estragos. Al principio fue en una forma lenta y cada día se sabía de un nuevo caso. Don Fabriciano está enfermo. ¿Es peste? Sí, la peste. Dicen que no pasa de hoy porque se muere. Se muere. ¡Ay, que Dios nos ampare! Después ya nadie se extrañaba al saber que algún amigo, vecino o pariente había muerto. Porque en los primeros tiempos los que se contagiaban caían en cama, demacrados, con los ojos hundidos, y tan postrados que parecían muertos. Y después los enfermos ya no duraban varios días como antes. Ahora no, se morían en pocas horas. Y era entonces cuando se oía aquel ruido por las calles empedradas. Era la carreta de la muerte que se acercaba a buscar aquellos tristes despojos. ¡Ahí viene la carreta! La finalla está amortajada. Y tendrán que llevársela sin que se le pueda rezar un reposo. ¡No se acerquen a la finada! ¡No! ¡El contagio! ¡El contagio! Si hay contagio, es preferible alejarse. ¡Alejémonos! ¡Alejémonos! Y la carreta llegaba a las casas con sus ruedas chirriando, y luego se alejaba lentamente con su carga macabra, porque eran tantos los muertos que llevaba que sus ruedas crujían y chirriaban como siniestros lamentos. Y a medida que transcurrían los días, más espantoso era aquello, porque la muerte llegaba de improviso y atacaba rápidamente. ¿Y don Jacinto dónde está? A don Jacinto se lo llevó la carreta. Se lo llevó la carreta. Entonces... Sí, fue la peste. La peste. La peste. Nosotros decíamos la carreta, pero no era una carreta,
sino muchas que recorrían las calles preguntando casa por casa si había muertos que llevar. Y por eso, con el transcurrir de los días, ya no nos importaba la muerte de otras personas, porque sabíamos que dentro de algunas horas o de días, también nosotros estaríamos viajando en la carreta, confundidos con otros cuerpos y viajando hacia la fosa común. Yo me asomaba a la ventana y veía pasar las carretas llenas de cuerpos recogidos en las casas o recogidos en las calles donde habían caído sorpresivamente sin vida. Y los hombres que hacían ese trabajo, embrutecidos por el dolor, recogían esos pobres cuerpos y los lanzaban dentro de las carretas. No importa cómo cayeran, y los cuerpos se entrelazaban, confundiéndose unos con otros. Yo vi cómo iba terminándose mi familia, hasta que en la vieja casona solo quedábamos mi padre, una vieja sirvienta y yo, que también caí víctima de la fiebre. Hay agua aquí para que beba y se refresque un poco. Sí, ya sé. Dime, mi padre, ¿dónde está? En el otro cuarto. Si usted se levanta podrá verlo. No. Tengo miedo. Sé que en cada cuarto de esta casa hay alguien muerto. Sí, me parece verlo en todos los rincones, mirándome con sus ojos ojerosos y su rostro temblando. Mi padre dormía en el cuarto contiguo, pero yo no tenía valor para ir a verlo. Pero desde mi lecho oía el incesante ruido que hacía la plaga de ratas que había invadido el pueblo. Y eso me espantaba. Y en mi cuarto oía el roer de las ratas, pero no me atrevía a levantarme a espantarlas. Estaba delirante. Y además tenía miedo. Y fue entonces cuando me faltó mi padre. Y el mismo día que murió él, falleció también la criada. Y quedé solo. En un día y una noche interminables. Y el silencio de la casona solo era interrumpido por el ruido de la carreta, que no cesaba de pasar con su carga fatídica. Fue al amanecer cuando una carreta se detuvo frente a la casona y alguien llamó a la puerta pidiendo cadáveres para llevar. Yo grité llamando a mi padre, y a mis gritos solo contestaban los chillidos de las ratas. Por eso, haciendo sobrehumanos esfuerzos, me levanté y salí apoyándome en las paredes, porque mi debilidad era tanta que cada paso me costaba un tremendo esfuerzo. Y así enfrenté el otro cuarto. Y ahí me esperaba un cuadro horrible. Lancé gritos de dolor al ver a mi padre muerto,
Y entonces, sin saber cómo, saqué fuerza no sé de dónde. Y enloquecido corrí sin rumbo y desesperadamente. No recuerdo nada más. Pero creo que salí hacia las afueras del pueblo y quedé botado a orillas del camino. Perdí la noción del tiempo hasta que volví en mí y me vi tendido sobre una cama. Un sacerdote estaba a mi lado y me colocaba paños fríos en la frente. Descanse. Duerma. La rata. ¡Lo están devorando! ¡Lo están devorando! No quiero. ¡La rata! ¡No! ¡La rata! No sé cuántos días estuve inconsciente y luchando contra la muerte. Pero cuando volví a despertar, ya no tenía tanta fiebre. Y así me fui recuperando. Tú podrías ayudarme a cuidar enfermos. Son tantos. Ayúdame, ya que has vencido la fiebre y no te volverás a contagiar. Es tan triste todo y espantoso. Lo sé. Pero piensa que la cercanía de la muerte nos debe hacer más bondadosos. Piensa que la muerte no es una calamidad, sino la finalidad de toda existencia. Piensa también que no es el fin de todo. Es solamente el alejarnos del cuerpo físico con el alma purificada y liberada por las buenas acciones. Eso es lo que realmente tiene valor. El alma. Y seguía al padre Anselmo ayudándole. Y era su silencioso compañero que le ayudaba a cuidar a los enfermos. Pero solo mi cuerpo iba con él, porque mi alma estaba enferma. Y en mi mente solo podía ver aquellas escenas horribles de muerte y de ratas. Imaginaba los cuerpos de los seres que yo tanto amaba, confundidos entre otros cuerpos putrefactos. Como ayudante del padre Anselmo, me fui dando cuenta de la inmensidad de la tragedia. Ese sacerdote, aún joven, era un santo. Visitaba las casas llevando consuelo y alivio a los enfermos. Esos enfermos que parecían tener en sus ojos la oscuridad de la tumba. En las calles nos cruzábamos con procesiones, porque todos rogaban para alejar el mal, y rogaban implorando la piedad de Dios. Señor del dulce nombre, ten piedad de nosotros. Oh, San Judas Tadeo, bendito, mejor a mi madre, a que no muera sana. Señor del dulce nombre, escúchanos. Cuando lo llevaban en la carreta, entre los muertos, él resucitó. Sí, resucitó. Y resucitó gracias a las oraciones de la familia. Resucitó entre los muertos. Hay que rezar porque hay santos que devuelven la salud, aunque se esté en los últimos momentos. Se levantó entre los muertos.
Todos hablaban del muerto resucitado cuando ya iba en la carreta, y también del enfermo sanado en el último instante. Y mientras tanto, la peste aumentaba y los alimentos escaseaban, y era muy difícil conseguir algo. Y fue entonces cuando no resistí más, porque ya llevaba varias semanas acompañando al padre Anselmo, sin comer, sin dormir. No hay alimentos, ni tampoco medicinas. Todos piden láudano, pero ¿de qué les sirve el láudano ahora? Pobres seres. Yo no sé qué efectos puede hacer el láudano, si produce algún bien o no, porque esto es un infierno. Oh Dios santo, ayúdanos. El padre Anselmo estaba rendido igual que yo, pero él resistía. Yo no. Yo caí desmayado, sin sentido, cuando estábamos en una calle, no recuerdo cuál. El final de la tragedia no lo presencié, porque recuerdo como en sueños un largo viaje en carreta durante varios días, un viaje interminable, hasta que llegamos a esta hacienda. Y aquí he permanecido todo el resto de mi vida, conservando en mi mente esos horribles recuerdos. Claro que aquí la vida es sana, hermosa, y eso fue reviviendo mi espíritu. Solo me queda el terror que se apodera de mí cuando escucho pasar una carreta, cuando oigo chirriar sus ruedas, como bajo el peso de una carga macabra. Eso imagino. Pero entonces me consuela el pensar en Dios, que en esos tristes días, con tanto muerto como cargaba la carreta, muertos sin mortaja, sin oraciones, pienso que Tatita Dios mandó a sus estrellas para que esos muertos llegaran a la tumba, envueltos en su luz divina, como un celestial perdón. Cayó el viejo y después de un largo rato en silencio, el anciano se pasó la mano por los ojos y dijo: Vamos a dormir, mañana hay que madrugar. La historia de hoy, Lawrence Young, Victoria Duval, Alberto Valdés, Ruth García, Manuel Prieto y Alexis Quirós. Narrador, Alfredo Rojas. Ambientación y sonomontaje de Carlos Sánchez. Presentación, Alejandro Ramírez. Para la creación escrita y dirigida por Cristi Brands, lo que cuenta el viento.